Gracias. Voy a entonces a proceder a comentarles de las enfermedades emergentes y reemergentes, ¿no? Que se han utilizado para el monitoreo con herramientas de biotecnología. Ahorita hablamos de cuáles son esas herramientas. Dentro de las principales enfermedades emergentes, como les decía en este artículo, yo coincidentemente, o puede ocurrir en cualquier otro país, pero son las enfermedades que en el momento que se realizó la publicación son muy parecidas a nivel Latinoamérica, ¿sí? Obviamente tenemos otros que ya se actualizaron con respecto al COVID, pero bueno, pues vamos a hablar con las que también están presentes, que en algún momento se generó algún estatus de pandemia, ¿sí? Pero eh, con el tiempo se fueron controlando. Y eso es precisamente hablar de este tipo de enfermedades. De las principales, como se bien se enlista, de las virales, está todavía está en la lista de las de búsqueda y de control, es la infección por VIH. También hoy en día está muy fuerte la distribución de la fiebre hemorrágica por ébola. Los países de América Latina han registrado casos, pero que han sido solventados, es decir, se ha llegado a detener. No hay no se ha establecido un brote como tal, tampoco en nuestro país, pero sí se ha identificado que individuos que habían viajado a ciertos lugares se habían identificado positivos, ¿no? Y cuando llegaron enfermos y pues con las disposiciones de salud y de cada país, pues se tomaron las medidas de control, ¿sí? Y se aísla el individuo, se monitorea y si es que ya no se reportan si esos individuos que están ahí, después, si no hay que esperar hasta el reporte que en la página de la Organización Mundial de la Salud lo sube, ¿no? Bien, las otras son la hepatitis, la influenza A. Ustedes saben que el H5N1 ha causado gran cantidad de infecciones a nivel mundial. La neumonía por morbillivirus, que también puede estar presente. Eh, Síndromes pulmonares, como es el caso del hantavirus, que es un organismo muy parecido, ¿sí? Su forma de dispersión conforme al ébola. Y la enfermedad diarreica aguda, o literalmente lo que nosotros conocemos como rotavirus, también está presente en nuestro país. Las fiebres hemorrágicas, ya sea de algunas identificadas en países de Latinoamérica, como en Argentina, Venezuela, Bolivia, como bien dice, estos son por un arenovirus, ¿sí? Y no se digan, comúnmente podemos identificar el tema infeccioso, ¿no? También. Y en el caso de las bacterias, el Campylobacter jejuni es uno de las que hoy en día la Organización Mundial la clasifica también de seguimiento porque ha causado muchos problemas de cáncer, sobre todo en el estómago y esófago, por su presencia. No quiere decir que sea mala como todo organismo, lo que pasa es que predispone, ¿sí? El individuo por baja condición inmunológica, ¿sí? Puede que estar presente el Campylobacter y genera una displasia en el inicio y con el tiempo puede generar un tipo de tumoración, ¿verdad? De tumores ya en cualquier parte de donde esté infectado, ¿sí? Parte fúndica del estómago o hacia el esófago. La, la legionela, ¿sí? Como tal, es un padecimiento que también se identificó en los soldados legionarios, pero se llama legionela, ¿sí? Y estos pues, adquirían esa enfermedad, ¿no? A través del alimento contaminado. Otro de esta que va de la mano de este tipo de problemas gástricos, eh, está también el Helicobacter pylori, que también junto con Campylobacter jejuni pues generan este tipo de pueden generar estos problemas, ¿no? De tumores, como les comentaba. Y
También se tiene bajo observación la, algunos parásitos y algunas espiroquetas que están presentes, que pueden estar presentes y que generan, ¿no? Como lo dice en el gráfico. No se diga los criptosporidium y la enfermedad de Lyme. Ahora, dentro de las emergentes, pues hemos observado, ¿sí?, que hay reportes, y precisamente si entramos a la página de la Organización Mundial de la Salud, siguen de cerca mapas, ¿sí?, de cómo se comporta a nivel mundial, porque obviamente son zonas tropicales, donde se encuentra el dengue, ¿sí? Aparentemente en estudios que se identificaron, sí, se daba una condicionante por este insecto, porque tienen los vectores, son los insectos, ustedes saben. Pero bueno, pues ya se ha encontrado que no solo solo una especie transmite el dengue, no puede transmitirse más, aunque puede estar presente, pero aún se ha identificado dentro de estos vectores, pero aún no se ha identificado si exactamente ese vector en específico es que él pueda transmitir. Y en eso están los estudios previos en este momento. Hay enfermedades también que ya las conocemos, como la rabia. En nuestro país se ha bajado los casos de rabia urbana por la cantidad de seguimiento que se le da a los animalitos de compañía. Está hablando de perro y gato. Pero también queda mucho por investigar sobre al respecto en algunos países, ¿sí? En México vamos bien, pero hay algunos países que todavía tienen algunas deficiencias en ese control. De casos de bacterias, bueno, y fiebre amarilla, pero eso tampoco no ha sido tan grave para nuestro país. En el caso de bacterias, está el cólera, la difteria, la leptospirosis como tal y la tuberculosis. En nuestro país todavía tenemos problemas de esto, ¿sí? Y todavía se le da seguimiento. No tanto, ¿no? Es más que nada, se han visto reportes en, en Estados Unidos, en animales silvestres, donde sí está, el Yersinia pestis sí está presente, entonces da la peste. Y son lugares en donde aparentemente ya se había aislado, había desaparecido, pero ha brotado, entonces por eso se le llama de reemergente. Y en esos, también hablando de Estados Unidos, también se supone que había bajado la prevalencia de la tuberculosis, pero, y esto es hablando en humanos, ¿sí? Todavía se tiene datos de que sí hay unas condicionantes, ¿sí?, y focos de infección, y donde se han localizado. En nuestro país, claro, está presente, pero no son tantos hasta eso, ¿no? Se ha tenido un buen control, porque ustedes saben que hay zoonosis, ¿verdad? Se transmite de animales infectados y el humano puede adquirirlo, pero aquí en nuestro país ha habido un buen seguimiento, ¿sí? Y de hecho la prevalencia se ha mantenido, ¿no?, muy bajita al respecto, aunque no deja de ser un problema serio, ¿verdad? A largo plazo. En algunos otros países, como les digo, se ha identificado todavía paludismo. También nuestra prevalencia es muy bajita en nuestro país, ¿sí? Y también de otras enfermedades. Bien, aquí y en el reporte pues se establece como las estrategias, ¿sí?, para identificarlo y realizar el control. La mejor forma que se ha buscado para control es darle seguimiento, ¿sí?, desde datos históricos, y ahí establecer las medidas donde se van, ya sea eh, utilizando herramientas que tiene la misma Senacica para poder identificar, ¿ya?, desde los laboratorios. Yo por eso les subí un pequeño video de los laboratorios en México, cómo se hace el seguimiento, ¿no? Se hace un muestreo aleatorio donde
los veterinarios calificados o cualificados toman estas muestras y las envían a análisis. De ahí se va dando ese seguimiento, además de los reportes obligatorios, ¿no?, que se van teniendo. Todo eso forma una cadena de información para poder determinar la decisión en el control. ¿Y qué viene cayendo el control? Ya sea utilizar rifle sanitario, que es para eliminar un foco completo, si ya se haya sido positivo en algo que sea relevante, cualquier enfermedad que puede ser relevante, como ocurrió en algún tiempo con el tipo de influenza, la H5N1, ¿sí? Y cómo la pudimos ver y se fue transformando, ¿verdad? Va cambiando de ese H5 a N9 o H7, etcétera, y donde se van volviendo más patógenos. Y algún tiempo aquí tuvimos un caso de influenza a unos 10 kilómetros de aquí de la facultad, donde tuvo que eliminarse toda la nave, todas las naves que habían ahí, ¿no? Y eso porque se había identificado acá el brote. Bueno, esas son las formas de control, ¿verdad? Donde ya la base de datos con respecto a la correlación de información que viene de los laboratorios, más las identificaciones clínicas, más los hallazgos que tengan en cada lugar. Y eso hace que se tome la decisión que en ese momento pues fue literal, ¿no? Quemar todo, sacar toda la nave, ¿no? Se sacrifica todo, aunque el productor es indemnizado con cierta parte, pues no deja de ser un problema que esté latente ahí, ¿sí? Porque tiene que rastrear cómo es que llegó, ¿sí? Cómo es que pasó los filtros de bloqueo, ¿verdad?, que hay en cada frontera y pueda llegar hasta acá, ¿sí? Ya hay registros de hacia dónde viajó y bueno, desde cómo llegó y cómo viajó hacia adelante. Cualquier vehículo, cualquier persona tiene que dársele seguimiento, ¿no? Bueno, esa es la forma de ver cómo en un mapa general, ¿verdad?, a nivel global, cómo van cambiando y cómo se toman las decisiones en conjunto, ¿no? Por eso deben estar informadas todas las secretarías, tanto la agricultura, con ganadería, con la de salud humana, para que pueda tener esa interacción, ¿sí?, de información. Y la otra decisión es si, bueno, si ya se tiene, no hay forma de limitar su propagación y ya tenemos recursos como una vacuna, ¿sí? Primero el diagnóstico, tenemos recursos de hacerlo de forma muy rápida, muy veloz, por ya sea identificación de ese gen en específico, ¿sí?, de esa molécula en específico o proteína de cualquier organismo, ¿sí? Si ya se puede hacer a través de una tinción, pues ya podemos identificarlo rápidamente, ¿no? Como un pequeño kit para, como se puede hacer para el control de embarazo, vamos, para identificarlo, se pone ya sea suero o tejido como tal y se rompe el kit, ¿no?, para que se desprendan las inmunoglobulinas que puedan estar ahí esperando para hacer match, ¿verdad?, contacto con el antígeno, y ahí se aglutine. Y si eso se aglutina, se le puede teñir y ver con una clasificación visual, ya sea un cambio de color, ¿verdad?, una coloración o una reacción, ¿no?, cómo se aglutina, ¿no?, en un pocito, ¿no?, como se vería en el laboratorio. Si ponemos en un pocito y echamos la muestra y luego le dejamos caer una gotita, ahí se aglutina. Si eso pasa, todos estos son mecanismos, ¿no?, que conocemos que utilizan las células y todos estos inmunoglobulinas tienen cierta reacción. Y si ya las programamos, ya sabemos programarlas, bueno, pues ya está más dirigido. Y la otra, bueno, ya sería utilizar herramientas más sofisticadas de control ya en un laboratorio, ¿verdad?, donde deben de llevar su ADN, si una muestra de suero o de tejido, se hace la extracción y se utiliza un termociclador para diferenciarlos, ¿verdad?, separar la cadena y luego ahí teñirlo. Si se puede teñir, pues ya estamos viendo que tenemos genes de ese organismo, ¿no?, o proteínas de ese organismo. Entonces, esas son las que comúnmente le llamamos PCR, ¿verdad?, pero pues es un termociclador donde separa el ADN, que es lo que necesitamos identificar. Bueno, pues esa sería la forma de mezclar la biotecnología
con las enfermedades, sobre todo y tener las formas de hacerlo, ¿no? Las enfermedades emergentes y reemergentes que podrían estar, eh, que son factores pues de preocupación, vamos, son factores de preocupación para cada país, para cada sistema de producción y podamos tener un análisis rápido, ¿no? Un diagnóstico rápido de esa enfermedad. Bien, no sé si hay algún comentario sobre esto. De mi parte no, médico. Bueno, pues esos eran los comentarios de ese punto. No sé si quisieran, como les digo, ¿hay alguna duda al respecto? ¿Algo que quieran saber y indagar más? Bueno, para terminar con el comentario, debemos ver que hay factores, ¿sí? que están relacionados a la causa de esas emergencias sanitarias, ¿sí? Ya les platicaba del comportamiento de un lugar a otro o la estacionalidad de un problema o también la regionalización, ¿no? de alguna enfermedad. Que eso significa que hay factores demográficos y de comportamiento, ¿ya? Por la necesidad de alimento, va viajando un producto de una región a otra, como está ocurriendo con el cerdo hoy en día, cómo se producen gran cantidades o toneladas de carne de cerdo, pero eh, hay a veces que los países, como está ocurriendo en Haití, que están en un problema este, pues político, literalmente, también puede afectar en sus líneas de mando y eso también conlleva a que no haya vigilancia como tal, ¿no? Para estos productos de importación que ellos tienen y ahorita, y, y- y eso hace un desbalance, ¿no? en la información. No hay forma de tomar decisiones, ¿sí? Se complica. Y enfermedades como la fiebre hemorrágica, como pasó hace poco, la fiebre hemorrágica del conejo, ¿sí? México cómo actuó para realizar la vacunación y el control de esa enfermedad, ¿sí? La identificación primero y posteriormente realizar. Pues eso habla bien, ¿verdad? De esos procesos donde se delimita la propagación y es importante la comunicación. Esos son factores que hay que estar pendientes, hay que cuidar. ¿Sí? Los otros pues son factores ya de técnicos, tecnológicos o industriales que se tienen las herramientas para tal fin, ¿verdad? Estos factores tienen mucho que ver con la capacitación, ¿sí? del personal y de los laboratorios, que haya laboratorios, ¿sí? en los países que estén funcionando, claro, y que la gente los pueda utilizar y que los esté utilizando con mano cualificada, ¿sí? Para poder hacer diagnósticos rápidos. Otros factores, pues, es el desarrollo económico, como les decía, ya hay países como este que les pongo en ejemplo, eh, pues hay necesidad de alimento y en algún momento yo creo que se pensó, y es un punto de vista personal, donde falta de alimento, pues de donde sea, ¿no? Pero pues ahí se aprovechan los lugares donde quieren sacar la carne que está contaminada
y sin avisar, sin entregar registros sanitarios, etcétera, pues hacen que se ven la vulnerabilidad del Estado y pues por lo tanto hacen ese comercio que es ilegal, ¿no? Para el país. Y, y en eso va de la mano el comercio internacional, con qué países estás asociado, ¿no? Por eso la importancia de tener un buen comercio. Y eso se veía claro con el Tratado de Libre Comercio con México, Canadá y Estados Unidos, ¿no? Donde se suponía que había este tipo de igualdad, ¿sí? En cuestiones sanitarias, donde iban a ser los criterios de un país a otro, pues eran igualitarios, ¿no? Iban a tener las mismas condiciones en ese sentido, ¿sí? Iban a ser honestos ustedes. Adaptación y cambio a esos organismos. Y otra situación que hay es esa, es de determinar qué organismo se está adaptando y cambiando. Hoy en día ya les comentaba de la tuberculosis, cómo se está adaptando en países aparentemente ya muy tecnificados, pero aún así los microorganismos buscan la manera de sobrevivir, ¿no? Y adquieren nuevas habilidades, ¿no? Como el humano también se adaptan y para seguir prevaleciendo. Esos cambios, esos seguimientos son los estudios que se realizan siempre, ¿no? Por eso es que la gente sigue, los investigadores siguen hablando de tuberculosis o de estas enfermedades, porque tienen adaptaciones, ¿sí? Tienen en algún momento, estos no cesan, no se detienen y aunque hay medidas de control muy buenas, eh, se, de alguna forma lo hacen, ¿no? Y eso es lo que se le llama hoy en día biología sintética, ¿no? Quieren saber cómo cambian, ¿no? ¿Qué es lo que hacen para que estos organismos sigan sobreviviendo? Y bueno, y las políticas de cada país, ¿no? Las políticas de salud pública, las políticas que nosotros vemos hoy en día, que están palpables al momento, como es en el caso de la vacunación por el COVID, pues hoy en día también se tiene esos cuadros de vacunación para todas las demás enfermedades, ¿eh? Si ingresan ustedes a la página del Senacica, seguramente van a encontrar cómo se comportan cada una de las enfermedades y sus registros, hablando de problemas de producción y de otras enfermedades, ¿no? Que pueden estar presentes en cualquiera de las especies que manejamos, tanto silvestres como domésticas o de fin comercial o técnico, ¿no? Y de ahí cómo se utilizan estas herramientas. Y yo veo en buen sentido que hay buenas políticas de seguimiento si no tuviéramos pandemia. Y el ejemplo está con lo que acaba de ocurrir con la fiebre hemorrágica del conejo, ya se tiene, de hecho México ya produce la vacuna contra la fiebre hemorrágica. Y bueno, ¿cómo podemos estar tan avanzados para producir esa y controlarla, ¿no? Yo creo que es muy sorprendente. Yo desde ese punto de vista lo veo, ¿no? Es que viene de la mano de las políticas de salud pública, ¿no? De cómo se destina desde el presupuesto federal hasta cómo se lleva a cabo el ensamblaje, ¿no? La, la trinchera de aplicación, a donde se va hasta donde está el problema. Bien, ¿algún comentario sobre esto? ¿No hay comentarios, chicos? Creo que no, médico. Doc, yo sí tengo una. Bueno, más que es como un tipo punta comentario, porque Sí, adelante. en clases pasadas, había yo visto como un documento y decía algo sobre el origen, por ejemplo, de la encefalitis bovina, que era unos fallos en el proceso de alimentación en bovinos. Entonces, mi pregunta va en cuestión a que si tenemos alguna forma de determinar que, por ejemplo, algún producto o subproducto
venga infectado, ajá, si tenemos alguna forma de determinar que algún producto o subproducto venga contaminado o contagiado, sin tener que hacer un seguimiento a la inversa, como lo está haciendo ahorita Senacica con la cancelación de la norma 046. Bueno, ya me desvié del tema. El punto era si tenemos la forma de averiguar si algún producto o subproducto viene con algún tipo de contagio. De manera biotecnológica, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí entiendo la pregunta. Y buena pregunta porque difícilmente nos llega esa información, ¿no? De cómo se está monitoreando. Les platico la forma general para que podamos tener información de cada enfermedad que prevalece en alguna región. Los mismos de personal que trabaja en los laboratorios se tiene que estar capacitando constantemente por las nuevas enfermedades, ¿sí? Por eso esto de las enfermedades emergentes y emergentes es muy importante. La Organización Mundial es precisamente, o es la organización, en esta organización es para que informen a todos los países que están enlistados, ¿verdad? Que de hecho se paga una cuota para que puedan estar vigente dentro de esta organización, eh, y con ello registrar, dice, bueno, vamos a suponer que hay un brote en alguna región de alguna parte del mundo de una nueva enfermedad, ¿sí? Como salió en su momento, regreso al COVID porque es más actual. Y eso para contestar su pregunta, porque son varias situaciones que se deben de ver. ¿Por qué es que sí tenemos? La respuesta simple a esa pregunta es sí tenemos la forma. Pero la circunstancia para tenerlo, esto es lo que quiero comentarles. Como les decía, la organización, le llegó la información a la organización de que ya hay un nuevo brote o un brote de COVID en el 2019 en la región de Wuhan, ¿no? Eso lo tengo muy claro porque lo estaba investigando. Y de ahí se establece que había cierto personal, desde, desde el público en general, ¿verdad?, que estaba contaminado, que también se infectó, pero que también había animalitos ahí que pudieran tener el COVID, ¿sí? O el SARS-CoV-2 en ese momento, porque es el virus, este es el virus que produce lo que nosotros en este momento conocemos como COVID, pero es el SARS-CoV-2, ¿no? O MERS también. Son el mismo virus que se modificó, pero realmente se adaptó y siguió ese camino pandémico. Pero bueno, se hace el reporte, se establecen las formas de diagnóstico, de identificación que hasta el momento no se sabía cuál era, pero sí se había sospechas de la parte clínica y como siempre se está monitoreando, dice, bueno, se ha desplazado cierto virus que se sospecha que era virus en ese momento y dicen, bueno, de las herramientas que tenemos para poder monitorearlo, vamos a ver de toda esta lista, porque en esa región está presente, siempre estuvo SARS-CoV-2, ¿no? Llámese como se llame ahí en esa región. SARS-CoV-2, MERS y todas estas que son la misma. Se hace el perfil, va personal de la Organización Mundial, toma las muestras, lo lleva al laboratorio. Hay 3 laboratorios a nivel mundial que tienen todos los virus del mundo que se van identificando. Uno de ellos está en Asia, ¿sí?, precisamente en China, el otro acá en Estados Unidos y otro en Europa, ¿sí? Me parece que está en Alemania. Irónicamente en Alemania, ¿no? Pero bueno, ahí está y comparten información, ¿sí? Les indican, ok, y tenemos ya identificado, se confirma que es el SARS-CoV-2, ¿sí? Y se hace ese recuento molecular y se compara, se hacen estudios de bioinformática y se desglosa literalmente el ADN de ese organismo nuevo que aparentemente estaba allí, pero se compara y se comprueba que es el SARS-CoV-2, ¿sí?
y ya pasan al laboratorio a decirles, aquí está el código, se los voy a mostrar posteriormente. De hecho, la siguiente semana les voy a explicar cómo se hace esto. Es aparentemente sencillo, ¿no? Donde se compara el ADN, ya el código se puede comparar con un software y listo. Dijeron, bueno, sí es. ¿Qué es lo que hay que procede? A aislar toda esa parte, ¿sí? Para entonces, todos los laboratorios que están ligados a la Organización Mundial ya se informan, ¿sí? Se les envía a cada uno, dice, bueno, ¿saben qué? La forma de detección es esta. Cada país tiene la cualidad o si tiene la capacidad técnica, como les mencionaba antes, de realizar su prueba diagnóstica, se transforma, es decir, el laboratorio que tenemos aquí, para tanto salud humana como animal, ¿sí? Lo que pertenecemos de la Senacica, pues obviamente están separados, pero para humanos están relacionados también. Llega la información a todos los laboratorios, a nivel, a todos los países primero, a todos que están en la organización y posteriormente del país ya se distribuye a cada laboratorio. Y ahí tiene la capacidad de generar su propio forma de diagnóstico. Ya, como ya les decía, puede ser un PCR o si hay una buena capacidad técnica, dice, bueno, lo puedo transformar en un kit tan sencillo para poner esto que les explicaba de colocar solamente una gotita de ese antígeno para que de ese anticuerpo para que se genere el antígeno, si se pega el antígeno, ya se pueda, y además este anticuerpo está coloreado, ¿sí? O antes se utilizaba radiarlo para que eso fuera radioactivo, pasaban a hacer una radiografía y se podría ver la luminiscencia, ¿no? Se quedaba en la placa. Hoy en día se puede también radiar, pero para que vibre, y le pasamos una luz ultravioleta o una luz negra, como le dicen, y pueda brillar, ¿sí? Como platicábamos en las sesiones pasadas. Si esa aplicación técnica no la tiene, también la puede adquirir. O sea, pues puede decir un laboratorio, se puede comprar el kit y listo, ¿no? También se mejora. Pues esa sería la forma de cómo se triangula la información y cómo cada país tendría el elemento para poder identificar esa enfermedad. ¿Qué tal? ¿Cómo lo hace México para controlar las enfermedades? Por eso es importante la información. ¿En qué país está reportando qué enfermedades tiene? Y luego el monitoreo es darle seguimiento cuando en su llegada, tienen un carnet también, llegan con un registro de qué países han pasado, ese producto ha pasado, y cuando llegó a México, por dónde pasó, y bueno, cuál es su origen, ¿verdad? De qué países es su origen y qué países pasó, porque ahí también puede haber una contaminación colateral, ¿no? No solamente del producto, sino de todo lo que lo envuelve. O fue maquilado en otro país donde, vamos a poner que fuera salmonela, fue maquilado en Taiwán y nos llegó a México, ¿no? Ya empaquetado, ¿sí? Pues a ese seguimiento lo tiene que registrar, pero por eso son las políticas internacionales de comercio en cada país, donde van a ser honestos, ¿no? Lo que se firma no es tanto de que yo te voy a vender y tú me vas a comprar. Sí, pero me vas a vender con calidad, ¿verdad? Y con estas condiciones. No me vas a mandar, vas a comprarle carne china que se está muriendo, ¿verdad? Como ahorita con la, la peste africana. Creo que sí, bueno, es un tipo de peste, ¿no? Y, y, y acá lo tenemos, ¿no? Al rato yo la tengo, pues porque no fuiste honesto en decirme que estabas comprando y me la revendiste, ¿no? Eso es lo que no se debe hacer y eso se comprueba al momento de los lotes llegan acá, dicen, bueno, es que viene de este país y de este, bueno, se le hace el perfil y ahí se hace el análisis. Por eso ya los que están en esa área ya saben cuáles son los productos que tienen que cuarentenar porque algunos están eh, pues vivos, vamos, el material genético está vivo, ¿sí? Como es en el caso ¿cómo se le llaman estos productos semicocidos, ¿no? ¿Cómo se llama el tocino? Si el tocino pues todavía viene del cerdo ibérico,
ese no entra a nuestro país a no ser que vaya pasado directo, no debe pasar por Portugal, porque si viene directo, si pasa por Portugal, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Ya ahí lo transforman, etcétera. Si pasa esto ya es una sospecha y ya se hace el análisis, ¿no? Pero bueno, esa sería la forma y respondiendo precisamente a esa pregunta, ¿no? Gracias, médico. Sí. Sí, porque es todo un proceso, ¿no? Para el diagnóstico, porque si tenemos las herramientas, las tenemos. ¿Y cuáles son? Biología molecular, eso es la más utilizada. A través de identificación de esas moléculas, de esas proteínas, ya sea PCR o directamente con su ADN, ¿sí? Cuando ya se identificó qué organismo puede ser. Que yo creo que sería interesante en la siguiente sesión, yo creo que el próximo jueves les preparo, voy a buscar el ADN de algunos patógenos y los vamos a ver en las plataformas para que lo puedan ver. También se puede hacer un estudio epidemiológico, es decir, si, si es resistente a algún antibiótico, de esos patógenos que son agresivos, si son resistentes a alguno de los antibióticos que tenemos. Tenemos la molécula y tenemos organismos que ya se han registrado como resistentes, ya nomás hacer la comparación. Ya están publicados, se puede hacer la comparación. Pero bueno, yo creo para que quede más claro cómo se realizaría ese análisis, lo podemos hacer acá, ¿eh? Sí, lo podemos hacer aquí. Bien, ¿algún otro comentario, pregunta por ahí? Creo que no, médico. Sería todo. Sí, bueno, pues si no hay preguntas, ya nos pasamos a la tarea. Voy a dejar de grabar, si es cuestión de tarea.